¿Cómo está todo? Bien, por ahí. Otra Marisol, ¿qué es eso? Ah, sí, es Acaba de nueva. venir otra Marisol. No sabía que tenía dos Marisoles en el grupo. Debe ser que es nueva porque yo no la había visto, o sea, no había visto su nombre. Claro, yo tampoco, fíjate, y tampoco sabía que tenía acceso. O como Ah, ya, yo coloqué el enlace en el aula virtual también. Entonces, bueno, buenísimo. Hoy hice las últimas observaciones que me faltaban. Hoy cumplí con ajá, Jair y con Yanina, que eran los que me faltaban. Ayer le envié creo que a Génesis y a Viviana y no me acuerdo quién más. Al primero que yo le hice las observaciones fue a José. Y bueno, nada, a medida que vayan enviando, pues yo trataré en lo posible de hacerlo de manera inmediata. Obviamente todo va a depender de mi tiempo, pero bueno, la idea es que ya para estas alturas, los que vayan enviando capítulo 1 y 2, pues yo sí tendría que revisarlos lo más rápido posible por el tema tiempo. Pero bueno, nada, los que ya tienen sus observaciones, si tienen alguna duda, eso me lo pueden comunicar por el privado y vamos aclarando de repente algo que no esté muy entendible allí en esas observaciones, porque yo me volví loca escribiendo. ok. Bueno, al mío le faltan detalles, profe. El Okay. capítulo 1 y el 2. Ya está casi listo, lo que le faltan son detalles. Ok, tú lo estás haciendo sola. Sí, me están ayudando. No, pero digo sola, no en equipo, sino tú Ah, solita. no son, sí. Ujú. Ok. Y Carlos, el tuyo. Yo lo estoy realizando junto a un compañero. Yo tengo, yo tengo una base, la cual la he estado estudiando junto a mi compañero, pero no se la he dado porque no hemos concretado que valga para una corrección todavía. Ah, ok, ok. Bueno, lo único que sí les puedo recomendar, muchachos, trabajen con el manual, ¿ok? No se Sí, olviden del manual. Ese manual es su mejor amigo. Obviamente habrán cosas allí que no están tan explícitas, o bueno, nos va a tocar hacer una investigación adicional por algún elemento del trabajo que ustedes están haciendo. Es totalmente viable porque, bueno, ustedes están ahorita haciendo un proceso de investigación. Entonces, el manual les va a servir de guía y lo otro es que es muy importante que ustedes van a elaborar su contenido de cada uno de los capítulos adecuado a los lineamientos del libro. Eso es sumamente indispensable, por no decir obligatorio. Sus trabajos tienen que cumplir con la estructura que el UTA ya tiene establecida, tienen que cumplir con los aspectos formales de presentación que ya el UTA tiene establecido. Entonces el manual es el que les va a dar como la guía para ver cómo voy a colocar yo toda esa información en mi hoja en blanco. Y al momento de yo revisar, bueno, yo estaré verificando y por supuesto les haré las observaciones en resumen. No hay ningún problema. Buenas noches, Viviana. Bueno, José, vamos a comenzar. Por favor, para que si puedes empezar a grabar, te lo agradezco. Entonces, muchachos, la idea de seguir haciendo. Gracias, gracias. La idea de seguir haciendo este tipo de contactos directos es porque hay muchos aspectos que yo estoy segura de que necesitan un poco más de ser ampliados, aclarados, que yo les pueda dar una explicación a ver qué posibilidades hay de que ustedes a través de esta pantallita puedan entender. ¿Ok? El día de hoy me quiero enfocar en el cuadro de operacionalización de la variable, que es otra de las actividades que están en el bloque 2. El bloque 2 está compuesto por el diagrama de Chicago, capítulo 1 y 2, y el cuadro de operacionalización de la variable. La operacionalización de la variable no siempre se hace de la misma manera. Dependiendo de la institución académica en la que estemos, pues cada institución establece cómo se debe de operacionalizar esta variable. Pero en conjunto, es el mismo proceso. ¿Ok? Lo único que va a cambiar o puede cambiar
es los elementos que conforman este cuadro y la forma como yo los voy a colocar allí en ese cuadro. Pero es importante entender por qué se debe operacionalizar una variable, por qué yo tengo que hacer ese cuadro que está allí en esa actividad. Cuando nosotros trabajamos en una investigación, se manejan variables, ¿cierto? Manejamos variables de estudio. Estas variables pueden estar sujetas a diversos cambios o diversas modificaciones. Y entonces, obviamente, pues, es importante que una vez que nosotros determinamos cuál es nuestra variable, esa variable hay que desglosarla. Esa variable yo tengo que llevarla a un nivel donde yo la pueda entender. ¿Ok? Y además, porque mi trabajo de investigación no es solo para mí. Ese trabajo va a ser evaluado, va a ser revisado. Ese trabajo luego le va a servir a otros compañeros como antecedente, ¿cierto? Al igual que ustedes tuvieron que buscar antecedentes para su investigación, pues futuros investigadores van a hacer lo mismo y seguramente alguno de ellos va a tomar sus trabajos como antecedentes para sus propias investigaciones. Entonces, el cuadro de operacionalización nos permite, primero que nada, determinar de qué tipo de variable se trata, si la variable se asemeja a la que yo estoy trabajando en mi investigación, si las dimensiones de esa variable están bien determinadas y están derivadas de lo que ya yo coloqué en mi macro del planteamiento del problema y luego amplío en mis bases teóricas. Fíjense cómo todo se relaciona. ¿Ok? Ya yo les estoy indicando de dónde sale la información. Pero en el Utah, específicamente, la variable es una sola. ¿Ok? Nosotros no trabajamos con variables ni dependientes ni independientes. Es una sola variable. Y esto tiene una razón de ser por el tiempo que tenemos para hacer la investigación. Es viable, es manejable, es algo que se va a poder concluir al final. Vamos a poder lograr este objetivo general que todos nos trazamos en cada una de nuestras investigaciones. Entonces, el cuadro nos permite poder entender mejor esa variable de estudio y tener más claro cómo se mide esa variable dentro de la, en este caso, dentro de las empresas o las organizaciones donde ustedes están trabajando. Entonces, fíjense, la variable, como ya les dije, la variable es esto que se está investigando, este proceso que no está funcionando tan óptimo porque ya lo detectamos en nuestro micro, pero la vamos a ver en su conjunto o en su concepto general, en su concepto, vamos a decirlo, ideal. ¿Sí? Si yo en mi planteamiento del problema, en el nivel macro, yo tengo que definir mis variables, yo tengo que saber de qué variable, o sea, de qué se trata esta variable. Vamos a dar un ejemplo. Yo estoy trabajando con clima organizacional. Vamos a suponer que ese sea mi investigación o ese es mi tema de estudio. Sí, por favor, para que todos apaguen los micrófonos para que no haya interferencia. Viviana, apaga tu micrófono, por favor, y Marisol también. Ya va. Eso es. Gracias, José. Ok. Retomando, entonces, cuando yo en mi planteamiento del problema, ya yo tengo claro cuál es mi objeto de estudio, porque ya yo fui a la empresa, ya yo realicé de alguna manera alguna recolección de datos primarios que me van a permitir identificar qué es lo que está fallando dentro de la empresa y obviamente luego de eso yo tengo que desarrollar en el planteamiento del problema también mi empresa, describirla y luego voy al detalle, ¿cierto? Pero en mi planteamiento, vuelvo y repito, yo inicio con el macro del problema. ¿Cuál es el macro del problema? Es la variable en su concepción pura, en su aspecto más general, no es específicamente lo que está ocurriendo dentro de mi empresa, sino es simplemente esa variable en su concepción más general o pura, vamos a decirlo así. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un problema en clima organizacional. Tengo problemas porque el ambiente laboral de mi empresa no es el más idóneo. ¿Qué debo hacer yo en mi planteamiento del problema? Yo voy a describir, primero que nada, qué es el clima organizacional. Yo me voy a cualquier autor especializado
que haya escrito o que haya definido el clima organizacional, yo voy a ubicar alguno de esos conceptos o alguna de esas definiciones según autor, y con mi cita textual yo voy a colocar en mi planteamiento que el clima organizacional, según fulano de tal, año tal, es esto, aquello, lo otro, lo que él haya dicho. Yo lo coloco ahí de manera textual. Y luego yo como investigador, se supone que cuando yo extraigo ese concepto o esa definición de ese autor, yo allí tengo que hacer un análisis de ese concepto, porque si yo lo tomé es por algo. Entonces yo debo explicar porque a mí me parece que ese concepto de ese autor es el ideal para definir mi variable. ¿Ok? Todo eso lo debo hacer en el planteamiento del problema. Luego que la defino, que ya yo digo, bueno, ya yo tengo claro lo que es el clima organizacional, sin irme a ningún caso específico, el clima organizacional en general. ¿Ok? Voy luego al contexto, puedo hablar del contexto nacional, de cómo se maneja la variable del clima organizacional en todas las empresas venezolanas, qué es lo que la regula, qué es lo que debe de cumplirse, ¿ok? De manera general, sigo allí todavía en mi macro. Luego voy a definir o voy a agregar cuáles son las dimensiones, es decir, cuáles son esos elementos que deben estar presentes para que el clima organizacional funcione de manera eficiente en toda empresa, no solamente en la mía, sino en todas en general. ¿Ok? Ahí vamos entendiendo un poco de qué se trata el macro del problema. Es decir, yo no solamente voy a decir lo importante que es que el clima organizacional en una empresa funcione chévere porque los trabajadores tienen que estar motivados, no. No se trata solo de la importancia que esta variable tiene. Es que yo tengo que entender de qué se trata eso primero. Tengo que definirla. A juri porque sí, en todos los planteamientos del problema de sus investigaciones, en el macro que es el inicio del planteamiento del problema, ustedes tienen que haber definido la variable. Y muchos de ustedes no lo hicieron, ojo, de los que ya han entregado. Entonces tenemos que revisar ese planteamiento y ajustar, definir la variable según autor, y luego, bueno, yo doy mi percepción y voy ampliando un poquito más, me voy a los elementos que ella debe de tener, ¿ok? Que debe estar presente para que ese clima organizacional en toda empresa funcione de manera óptima. Ya allí yo doy como un abreboca. Ahí yo estoy dando un abreboca. Porque luego cuando yo vaya a elaborar mi cuadro, yo voy a tomar, de acuerdo a esa variable que yo definí en mi planteamiento del problema, voy a tomar esa variable y la voy a desglosar en mi cuadro. Hay otra segunda parte, que es las bases teóricas. Porque lo que yo haya colocado en mi planteamiento del problema en el nivel macro, yo luego lo tengo que ampliar y desarrollar de manera más profunda y a través de las teorías relacionadas en mis bases teóricas. ¿Ok? ¿Por qué debo hacer eso? Porque debo de entender exactamente de qué se trata la variable. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Cuál es su importancia? Las teorías relacionadas a eso específicamente, hay muchísimas. Pero yo voy a buscar cuáles son las más relacionadas. Para que cuando a mí me toque hacer mi cuadro de operacionalización, ya yo tenga la información disponible. La tengo disponible, solo la tengo que buscar. ¿Dónde la voy a buscar? En mi nivel macro y en mis bases teóricas. Allí la voy a encontrar. Entonces, en el UTA se trabaja con el objetivo general para la operacionalización de la variable, solamente con el objetivo general. Es decir, yo no voy a tomar los objetivos específicos para la operacionalización. ¿Okay? Marisol, sigues con el micrófono prendido. No sé si mi teléfono No, está apagado. Lo Sí, tengo se sigue apagado. Qué raro. Viste que ahí se ve, bueno, se ve, no importa, está bien. Si trabajo con el objetivo general, obviamente yo tengo que ubicar mi objetivo general, colocarlo como leyenda de inicio al momento que yo elaboro mi cuadro. Ya estamos hablando, yo me estoy colocando ya en la página en blanco donde yo voy a elaborar mi cuadro. En la parte de arriba se debe colocar el objetivo general, ¿ok? Tal cual como ustedes lo tienen en su capítulo 1. Tenemos que tener en cuenta que si se hicieron observaciones y yo, bueno, no alcancé a hacer el cuadro
después de las observaciones, sino antes, no hay ningún problema. Ustedes van a seguir trabajando con su objetivo general que ustedes elaboraron en un inicio. Si yo les hice alguna observación de mejora a este objetivo general, pues eso seguramente van a tener la misma observación cuando hagan el cuadro de operacionalización y lo envíen al aula. Eso no hay problema, no pasa nada. Hace la mejora y ya. Así que no se preocupen por eso. En cuanto a ¿cómo voy a detectar yo específicamente la variable en este objetivo general? Es fácil, muchachos. Yo simplemente tomo lo que está después de mi verbo. Y por ejemplo, mi verbo es proponer. Y luego de mi verbo, como yo tengo que colocar el título, yo puse proponer un plan de mejoras para el clima organizacional. Vamos a suponer que ese es parte de mi objetivo general. Entonces, yo voy a tomar lo que está después del verbo, que es plan de mejoras para el clima organizacional. Esa es mi variable. Esa es mi variable, porque la variable va de la mano con la propuesta que lleva el cuadro de operacionalización de la variable en el grupo. En la parte donde dice variable, yo allí voy a colocar plan de mejoras para el clima organizacional. Esa es mi variable detectada. La coloco allí, no pongo más nada. No la voy a definir allí. Porque aquí no se define la variable. En el cuadro no se define la variable. Eso se hace, como ya les dije, en el planteamiento y en las bases teóricas. Pero en el cuadro yo solo la tengo. Luego me voy a mi siguiente columna, que son las dimensiones. Yo tengo que ubicar esas dimensiones, irme a mi planteamiento del problema en mi nivel macro, yo tengo que haberlas colocado allí, o si no, me voy a las bases teóricas y verifico, reviso. Realmente yo, en mi desglose de la información, yo señalé esos elementos, esas dimensiones, porque las dimensiones no es otra cosa que como que tú agarraras la variable y la picaras en pedacitos. ¿Okay? Es algo así parecido. Mi dimensión lo que me permite es entender la variable, pero para entender la variable yo tengo que saber cómo está compuesta. Eso es así de simple. En mi dimensión yo voy a poner esos componentes. Los componentes que deben estar presentes para que esa variable sea eficiente, funcione. Entonces me voy, reviso, veo en materia de clima organizacional, bueno, una de las cosas que deberían de estar presentes es, por ejemplo, la motivación del personal. Debería estar presente un liderazgo efectivo. ¿Okay? Debería de estar presente por ejemplo, la capacitación del personal. Debería de estar presente el plan de incentivos. Si ven ahora a dónde voy, ¿no? Esas dimensiones simplemente están adheridas a la variable, es decir, ya forman parte de la variable y es como yo agarrar la variable y diseccionarla. Yo agarro, la desgloso, la pico en pedacitos y bueno, esta variable, si es clima organizacional, debe de haber esto, debe de haber esto y debe de haber esto. Normalmente se trabaja las dimensiones con mínimo, creo que mínimo 2. Pero en el caso del clima organizacional, bueno, ya ahí sí estamos hablando de un poco más porque el clima organizacional está compuesto de varios aspectos. Él involucra varios aspectos, que uno de ellos son los que les acabo de mencionar. Entonces yo coloco allí mi dimensión, simplemente no, tampoco lo voy a conceptualizar, simplemente lo voy a señalar. ¿Ok? En mi espacio, en mi columna, ordenaditos, uno debajo del otro. Orden de importancia, de acuerdo a cómo deben estar presentes, si esto existe al momento de ustedes hacer su indagación sobre la variable. Luego me voy a los indicadores. ¿Ok? El nombre indicador no es otra cosa que la forma como yo mido. Es decir, a través de qué yo mido que la dimensión de la variable está funcionando. Es como hacer un checklist. De hecho, en cuanto a los indicadores, una de las cosas que se utiliza, es muy común utilizar la escala de Likert. No sé si ustedes han escuchado durante el desarrollo de su carrera, les han hablado de la escala de Likert. O si en algún momento, por cultura general, pues ustedes manejan lo que es la escala de Likert. La escala de Likert no es otra cosa que el check-in. Cuando nosotros hacemos el revisado, ¿ok? Cada uno de esas unidades de medida, que son los indicadores, yo voy a verificar. ¿Cómo mido yo, por ejemplo, la motivación? ¿Okay? ¿Cómo mido yo
el liderazgo efectivo? ¿Cómo mido yo la capacitación? ¿Cómo mido que haya un plan de incentivos? ¿Ok? Cada una de esas dimensiones tiene que ser medida con un indicador que me permita medir si realmente eso está funcionando o no está funcionando. Yo, al colocar el indicador de medida, yo tengo que definir, ¿verdad? Allí yo tengo que especificar a través de qué. Por ejemplo, ¿cómo pudiera yo medir la motivación? Yo pudiera de repente decir, bueno, el trabajador se siente, vamos a decir, se siente, la palabra no sería motivado, yo no buscaría la misma palabra que me está, ayudando a medir esa dimensión. Pero yo tengo que buscar una formulación de qué ítem o cómo voy a colocar yo ese ítem que me va a permitir medir que funciona o no funciona. O es decir, que está presente o que no está presente, porque también puede ser eso. Puede ser que no esté, funciona o no funciona, puede ser que está presente o no está presente. Entonces, allí yo voy colocando los indicadores de acuerdo a cada dimensión que yo haya señalado. Lo ideal es eso, una dimensión, un indicador de medida, para no enredarnos y para no hacer un cuadro muy extenso. Luego me voy a las fuentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque en toda investigación yo obtengo la información de diferentes formas. Por ejemplo, si yo estuviese haciendo una investigación netamente documental, todas mis fuentes son fuentes secundarias porque son fuentes elaboradas por otros autores. Es decir, libros, artículos, cualquier texto que haya elaborado un autor es un trabajo, es una información secundaria. La estoy obteniendo de otra fuente. Pero en el caso de ustedes, las fuentes deberían de diferenciarse como fuentes primarias y como fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque todos los trabajos especiales de grado del UTAH son investigaciones de campo. Se hacen en una empresa real. Por tanto, la obtención de los datos yo lo hago directamente del lugar donde están ocurriendo los hechos. Por eso se llaman fuentes primarias, ¿ok? Porque se obtienen directamente en el lugar donde esté ocurriendo la situación. Entonces, en este caso yo tengo que hacer dos divisiones, una que diga fuentes primarias y otra que diga fuentes secundarias, porque ustedes trabajan, por ejemplo, ustedes tienen unos antecedentes, ¿cierto? Ustedes hacen una investigación documental que complementa, porque las bases teóricas las tienen que ubicar en literatura especializada, de autores que hayan escrito sobre eso. Entonces no es solo fuentes primarias. Aquí se trabaja con los dos tipos de fuentes. Pero las fuentes primarias, ¿de dónde obtengo yo esa información? Cuando yo voy a la empresa, no hay una biblioteca en la empresa, ¿cierto? En la empresa a mí me atienden unas personas que trabajan allí. Y a través de los instrumentos que yo esté aplicando, bien sea una entrevista estructurada, bien sea una encuesta, un cuestionario, esa información me la dan las personas que trabajan en la empresa. Entonces, lo que se estila colocar en las fuentes primarias son los cargos de esas personas que en la empresa les hayan dado información. Y es con los cargos, debemos tomar en cuenta la jerarquía. Ojo, esto es importante, porque si a mí me atiende el gerente, pero también me atiende un supervisor y me atiende por ejemplo, un vendedor de tienda, yo los debo colocar a ellos en orden de jerarquía. El gerente tiene que estar primero. No voy a colocar el nombre de la persona, el cargo, solo el cargo. Esos serían mis fuentes primarias. Y luego me voy a mis fuentes secundarias, porque cuando yo elaboro el capítulo 2, yo tengo que indagar información en unas leyes, porque yo tengo que sacar unas bases legales, tengo que indagar en unos antecedentes, es decir, yo tengo que ubicar unas tesis o unos trabajos especiales de grado, dependiendo de lo que yo haya utilizado, y tengo que consultar una literatura especializada. De hecho, también consulto links electrónicos, es decir, páginas web, que van a complementar, obviamente, algún tipo de información que yo requiera para elaborar mi trabajo. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es tener claro de dónde yo estoy obteniendo la información. Esta parte o esta sección de las fuentes secundarias es importante que ustedes también las agreguen cumpliendo cierta jerarquía.
Porque si nos vamos a lo que es el orden de importancia, en las fuentes secundarias las leyes deberían estar de primero. Esas leyes que están en mis bases legales. Yo simplemente coloco leyes, ¿ok? Luego de las leyes deberían de ser los antecedentes. Si yo utilicé, perdón, tesis, entonces yo coloco tesis. Si utilicé un trabajo especial de grado, pongo tesis, trabajos especiales de grado. Esa sería mi secuencia. Luego de eso vendrían los textos. Es decir, esos libros en PDF, si es que consulté libros en PDF, o simplemente pongo texto. Y lo último que yo voy a colocar, muchachos, son los recursos web. No voy a poner internet, porque internet no es una fuente de consulta. Es el medio a través del cual yo puedo acceder a los recursos electrónicos, sí, cierto, pero no es una fuente. Internet no es una fuente, ¿ok? Tengo que poner recursos web o recursos electrónicos, que también es válido. Entonces, esa es la forma como yo debería de señalar mis fuentes en esta columna. Y para finalizar, tenemos la columna de los instrumentos. ¿Qué voy a colocar yo en los instrumentos? Pues nada más y nada menos que los instrumentos que yo haya aplicado. Aquí hay que tener en cuenta, muchachos, que las investigaciones del UTA son cuantitativas. Entonces, yo tengo que hacer una investigación de cuáles son los instrumentos que se utilizan en este tipo de investigaciones. ¿Ok? Y de acuerdo a cómo ustedes hayan registrado la información dentro de la empresa, porque vamos a suponer que ustedes en la primera visita, ustedes aplicaron la observación. Es algo común. Pero ustedes tienen que haber registrado eso de alguna manera. Así ha sido de manera rudimentaria, porque ustedes no manejaban todavía lo que es un instrumento de resolución de datos, lo que es un guión de observación, lo que es un cuestionario, lo que es una encuesta. Lo podemos conocer como cultura general, pero no lo hemos elaborado quizá. Y si lo elaboraron, pues excelente. Pero si no, bueno, la lógica me indica a mí que si yo llegué a la empresa y lo primero que apliqué fue la observación y yo anoté, sin yo saberlo, yo de alguna manera tengo un guión rudimentario de observación donde yo registré qué fue lo que yo observé, suponiendo que eso sea verdad. No vayan a inventar lo que no quiero. Luego, si ustedes aplicaron algún tipo de cuestionario o le hicieron algún tipo de entrevista a la persona que los atendió, entonces tenemos que ir, ¿verdad?, a colocar, bueno, si fue una entrevista, yo tengo que especificar si yo elaboré unas preguntas, si ya yo me llevé las preguntas elaboradas, o las preguntas surgieron en la medida en que ustedes empezaron a hacerle la entrevista a la persona. Todo eso es importante porque cada una de las entrevistas tiene una forma de elaborar. Unas pueden tener preguntas ya elaboradas, ¿ok? Unas pueden darse de manera espontánea, es decir, las preguntas surgen durante la entrevista, o se puede aplicar las dos en una, que sería esto se llama estructurada, cuando ya yo tengo mis preguntas listas. Se llama no estructurada cuando yo las construyo a medida que voy haciendo la entrevista. Y se llama semi-estructurada cuando yo tengo preguntas elaboradas, pero también permito que surjan preguntas durante la entrevista. Lo que sí es importante es que si la entrevista se utiliza para una investigación cuantitativa, traten de que sean cerradas, es decir, respuestas lo más específicas posible, sí o no, para poder luego cuantificar eso en mis resultados. Entonces, si ustedes aplicaron alguno de estos instrumentos, eso es simplemente lo que van a señalar allí en la columna de instrumentos. Ahí no van a explicar. El cuadro de operacionalización no lleva ningún tipo de explicación, no lleva ningún tipo de desarrollo. Simplemente ahí lo que se coloca de manera muy puntual, eso sí, es cada uno de esos aspectos que van en esas columnas. Entonces me gustaría abrir la posibilidad de que ustedes hagan preguntas, porque es importante que tengan claro todo esto y quizá de esta manera, sí, pues en una sola clase no lo vamos a entender claramente, pero sí podemos ya a través de preguntas, vamos ampliando y vamos fijando un poco más las cosas. Eso me gustaría escucharlos. Profe, ¿el capítulo 1 y 2 lo quiere en un solo archivo? No, es que es así, en un solo archivo. Okay. En la actividad, si tú lees las instrucciones, eso es lo que te indica. En un solo archivo, tú vas a enviar a la actividad número 2 del bloque 2, capítulo 1 y 2. Ok.
Tenía Y esa por duda. favor, muchachos, porque por allí me enviaron uno que no tenía portada. Tiene que tener portada. Lean el manual, revisen la estructura que tiene, porque ustedes están elaborando ahorita un anteproyecto. Ustedes todavía no están haciendo el trabajo especial de grado. Entonces me enviaron, dígame, las correcciones. Yo todavía no he avanzado hasta el bloque 3. ¿Ya tú enviaste el capítulo 3? Ok, perfecto, excelente. ¿Ya tú hiciste el cuadro de operacionalización de la variable? Entonces, ¿cómo avanza si no has elaborado todo? Quédense tranquilos, muchachos, porque yo entiendo que a veces tenemos la premura de hacer las cosas, pero acuérdense que esta materia tiene las 12 semanas disponibles. Ustedes aquí no trabajan ni por momento 1 ni por momento 2. Entonces, podemos trabajar con calma. Vamos a esperar que nos hagan las observaciones. Acuérdense que la actividad 2 del bloque 3 es el consolidado con todas esas observaciones aplicadas. Entonces, denme chance. De todas maneras, igual lo voy a revisar. Oíste, Luis Felipe, no te preocupes. Igual lo voy a revisar, no hay problema. Pero ya sabes que tienes que completar el bloque 2. No puedes dejar el bloque 2 sin ese cuadro. Y bueno, ¿alguna otra pregunta sobre la variable? Yo no. ¿No? Seguro que quedó claro. Bueno, qué maravilla. De todas maneras, para los que ya están en el proceso de elaborar el capítulo 3, igualmente, vayan al manual, consulten cómo está estructurado ese capítulo. Fíjense que el capítulo 3, si yo me voy a la estructura, este capítulo me pide que yo debo señalar mi diseño de investigación, mi tipo de investigación, debo colocar mi población, si es necesario tomar una muestra, lo señalo, tengo que decir cuál es el tipo de muestra que estoy utilizando, porque a veces las poblaciones son pequeñas y obviamente no ameritan tomar una muestra. Entonces yo tomo el 100% de mi población, no hay ningún problema. Pero si la población es grande, entonces sí, yo tengo que hacer una selección de una muestra y tengo que ubicar dentro de todos los tipos de muestreo que existen, cuál es el adecuado para lo que yo quiero. Lo otro es las técnicas de investigación, que no es lo mismo que el instrumento de recolección de datos, no. Cada técnica tiene sus instrumentos relacionados. Entonces yo tengo que ubicar, de acuerdo a la investigación que estoy haciendo, que es cuantitativa, tengo que ubicar esas técnicas y esos instrumentos que forman parte de esas técnicas. Luego también tengo que señalar, si mal no recuerdo, los procedimientos aplicados para el tema de toda la parte metodológica. Y no me acuerdo si tengo que mostrar, tengo que hacer también o señalar el tipo de análisis. Sí, creo que sí. Y ahí es donde ustedes van a señalar, ¿ok? Que el análisis va a ser un análisis cuantitativo. Vayan y si tienen algún acceso o si ustedes tomaron algún antecedente de trabajo especial de grado del IUTA, de la extensión donde ustedes están estudiando, que es la extensión Puerto La Cruz, buenísimo, porque ustedes pueden guiarse también con los antecedentes de ese diseño metodológico o de ese marco metodológico para tener como más claro qué van a colocar en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, el diseño de la investigación en todos los trabajos IUTA es un diseño de campo. Como ya les indiqué, ¿por qué? Porque se está haciendo en una empresa real, ¿ok? La investigación se hace en una empresa real y eso hace que mi investigación sea una investigación de campo. ¿Cómo detecto mi tipo de investigación? Eso va a depender del verbo que yo haya colocado en mi objetivo general. El verbo es el que indica el tipo de investigación, pero normalmente las investigaciones en el IUTA son o proyectivas o descriptivas o aplicativas. Más de ahí, no, porque se trabaja con una sola variable. Y ustedes presentan una propuesta. Entonces, por eso es que se puede estar en presencia de alguna de estos tres tipos de investigación. ¿Ok? Entonces, la población, eso va a depender, como ya les dije, de la empresa donde ustedes están trabajando. La población la van a detectar ustedes, porque obviamente
Si, por ejemplo, ustedes están haciendo una investigación en el área administrativa y allí solo trabajan 2 personas, pues esa es su población, esas 2 personas que trabajan en esta área. No tomamos muestra porque el 100% de la población es suficiente para realizar la investigación. Y en cuanto a los procedimientos, allí creo que en el manual hay una explicación de qué se coloca allí. Realmente esta parte de los procedimientos no es algo que sea tan importante, que sea tan trascendental dentro de lo que es el marco metodológico. Aquí lo más importante, muchachos, son las técnicas y los instrumentos de resolución, la población, obviamente, si tomamos muestras, y por último, las técnicas de análisis. Porque en esa sección que se llama técnicas de análisis, ustedes van a señalar allí que su investigación va a tener un análisis de tipo cuantitativo y lo van a hacer a través de medios probabilísticos. Ustedes tienen que utilizar técnicas estadísticas. Acuérdense de eso. Inclusive ustedes pueden señalar allí cómo van a mostrar esos resultados, si lo van a hacer a través de gráficos, si lo van a hacer a través de torta, cómo lo van a hacer. ¿Oyeron? Eso también lo van a señalar allí. Pero señalarlo solamente, porque eso lo van a desarrollar realmente en el capítulo 4. Y ya es mostrar los resultados de la investigación. Ahí es donde ustedes van a señalar todo el resultado que hayan obtenido en cada una de las encuestas que realizaron, el total de cada una de las respuestas, van a mostrar sus gráficos, ¿ok? Pero capítulo 1, 2 y 3, como es la parte previa a todo eso que se supone nosotros vamos a desarrollar luego cuando efectivamente cumplamos con esos objetivos específicos que nos hayamos trazado. Entonces, aquí solamente señalamos, ¿ok? En el marco metodológico yo solo señalo mi diseño de investigación, mi tipo de investigación, señalo cuál es mi población, si utilicé muestra también indico qué tipo de muestra y voy a aplicar obviamente unos instrumentos, yo tengo que decir a través de cuáles técnicas y cuáles fueron esos instrumentos específicamente. Ya tienen que ir investigando, muchachos, sobre los instrumentos, porque esos instrumentos tienen que mostrarlo, su modelo. ¿Cuál fue esa encuesta que aplicaron? ¿Cuál fue ese cuestionario que aplicaron? ¿O cuál fue esa entrevista estructurada o no estructurada o semiestructurada con preguntas cerradas que ustedes elaboraron? ¿Okay? Siempre tienen que estar, siempre deben estar pendientes de llevar un registro de todo lo que hacen. Durante su investigación, llevar un registro de por ejemplo, de los links consultados, llevar un registro de los textos que ustedes hayan citado en sus bases teóricas, porque eso al final del camino, cuando ustedes ensamblen todo su trabajo, eso va a ser necesario que lo tengan a la mano, porque, por ejemplo, en las referencias bibliográficas debe estar todo eso. Toda esa información que sirvió de base para elaborar todo el trabajo completo. Entonces tienen que llevar un registro de todo lo que van haciendo, trabajen de manera organizada. Y bueno, nada, no sé si tienen alguna duda relacionada con el capítulo 3, en el caso de Luis Felipe, como lo estás elaborando, o si ya lo hiciste, más o menos de lo que te comenté, está acorde con lo que hiciste. Luis Felipe. Bueno. Y, José, tú también me habías escrito para preguntarme por el capítulo 3. Cuéntame qué lograste hacer. ¿Tú también lo enviaste? ¿Lo hiciste al final? José, bueno, estos muchachos se me durmieron. Ok, no los he enviado todavía. Ok, bueno, ¿has revisado el manual? El manual de profesión Bautillo. Ok, ahí ese te puede orientar mucho, pero si necesitas alguna información adicional, yo te puedo enviar, le puedo enviar al grupo, les puedo enviar un poquito más de complemento. Y bueno, así como hice también con los anteriores capítulos, mandarles imágenes, mandarles links, para que ustedes ya tengan un poquito más ampliada la información en relación al capítulo 3. El capítulo 3 no es
complejo, muchachos. Al contrario, es uno de los capítulos más sencillos de todo el trabajo, porque ya es algo que está, es como una fórmula, vamos a decirlo de esa manera, es decir, yo lo debo de cumplir tal cual como lo han cumplido mis otros antecesores e investigadores, solo que lo voy a adaptar a mi realidad, a mi tema de estudio, simplemente. Pero si ustedes revisan un trabajo especial de grado del Utah, de la extensión Puerto La Cruz específicamente, ahí ustedes se van a dar cuenta que todos tienen la misma estructura, todos tienen el mismo desarrollo de cada uno de los aspectos, lo único que varía, vuelvo y repito, es que la población nunca es igual. Por ejemplo, las técnicas de repente no todos utilizan las mismas, ¿okay? Pero la parte, por ejemplo, de las técnicas de análisis, sí, porque todos las tienen que analizar de manera cuantitativa. Allí ustedes lo único que van a elegir es, bueno, lo presento como tipo torta, lo presento tipo gráficos o tipo barras, perdón. O sea, esto va a depender de la preferencia del investigador, pero en base, todo es lo mismo. Simplemente lo adapto a mi realidad, a mi tema de investigación. ¿Okay? Y bueno, los que faltan por entregar el capítulo 2, no hay problema, váyanlo haciendo en la medida que ustedes vayan enviando, pues yo trataré de hacer las observaciones lo más rápido posible. El diagrama de Ishikawa, muchachos, debe derivarse de su problema específico. Hagan el diagrama de Ishikawa realmente de su problema, de ese que ustedes están utilizando en su investigación. ¿Para qué? Para que ya ustedes tengan el día adelantado, porque el diagrama de Ishikawa, con el diagrama de Ishikawa ustedes hacen el diagnóstico. Así de simple. Entonces, ya con el diagnóstico, yo tengo desarrollado el objetivo específico número 1 si lo coloqué como diagnosticar. Si yo mi objetivo específico número 1 dije diagnosticar la situación actual del clima organizacional en la empresa tal, por darles un ejemplo, elaborar el diagrama de Ishikawa basado en mi problema, ya yo estoy desarrollando el objetivo específico número 1. Entonces me voy un poquitico más descansado para el nivel 6, para la materia de proyecto de trabajo especial de grado. Porque allí me van a revisar todo eso. Obviamente en esa materia a ustedes les van a revisar todo lo que elaboraron en esta materia. Entonces, bueno, muchachos, de verdad que les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Espero de verdad. Okay. Dime, Viviana. Se envían. Ya yo les hice las correcciones a ustedes. Pero no te oigo bien, mi amor. Las correcciones que hizo la enviamos en conjunto con el capítulo. Las correcciones. Vamos a hacer esa aclaratoria para que todos se lleven. Yo hago mi revisión y de una vez dejo las observaciones que puedan haber en cada una de las actividades. Por ejemplo, si ustedes elaboraron el diagrama de Ishikawa y yo les hice alguna sugerencia de mejora, ustedes la pueden hacer. Pero ojo, no la van a volver a enviar en la misma actividad. No. Si ustedes elaboraron el capítulo 1 y 2 y yo les hice observaciones, no van a enviar estas mejoras allí mismo de nuevo. No. Si yo les hice observaciones en el cuadro de operacionalización de la variable, tampoco me van a hacer esas mejoras para enviar de nuevo el cuadro allí mismo. En el capítulo 3, lo mismo. ¿Cuándo ustedes van a hacer esas mejoras y me van a enviar todas esas mejoras? Cuando envíen el consolidado que se les pide en la actividad 2 del bloque 3. Es allí donde ustedes van a enviar en un solo archivo todos estos capítulos con correcciones ya aplicadas. Ok. Sí, profe, muchas gracias. Excelente, Viviana, qué bueno. Bueno, muchachos, entonces, José, cuando puedas me pasas la grabación para yo montarla en el aula. Luis Felipe, como te conectaste tarde, esta grabación se va a dejar en el aula virtual para que puedas ver lo que no pudiste, ¿oíste? Entonces, bueno, muchachos, y así como ustedes, pues los que no se pudieron conectar van a tener disponible allí. Tranquilo, Luis Felipe, que sí vas a poder entender. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias. Que buenas noches y seguimos en contacto. Ok, gracias. Pero ya para la actividad final, ¿ok? Que es la presentación, ¿sí? Ok.
Ok, profe, gracias. Buenas noches. Igualmente. Gracias.